Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí delante de su presencia, compartiendo su palabra. Lo único que queremos es que Dios se lleve la gloria. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oremos a Dios brevemente. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, Gracias. por lo que estás haciendo y por lo que harás. Lo único que queremos es que tú te lleves la gloria en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Que esta palabra que vamos a compartir, sin creernos que somos predicadores ni nada, simplemente estamos compartiendo tu palabra, lo que entendemos con humildad, para que tú te lleves la gloria, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios es maravilloso y yo he estado pensando mucho en las cosas del Señor, y particularmente en esta semana, en este nuevo año. Uno debe pensar siempre en Dios, pero ha habido en mí un interés más profundo en agradar a Dios. Yo pienso que espero que sea el interés que tenemos todos nosotros. Y acabamos de leer en el libro de Mateo un versículo que posiblemente tú que estás allá en cualquier parte del mundo escuchando esta palabra lo has escuchado antes, tal vez no. Leímos en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, algunos dicen San Mateo, capítulo 16, versículo 24, y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y yo meditaba mucho en esta palabra, en este versículo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya este tiempo, Jesús comenzó ya a anunciar su muerte. Muchas cosas habían pasado ya. Ya había dado el sermón del monte, había hecho muchos milagros. Habló del fin, de tantas cosas. Y bueno, iba a hablar del fin más adelante, pero siempre hablaba de lo que iba a acontecer. Pero ya en este momento, Jesús había, según Mateo, había ya alimentado los 4,000, ese famoso milagro. Había hablado de la confesión, se dio la confesión de Pedro, donde el Señor le decía, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres esto, que tú eres aquello, y Jesús le dice: pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y es en este contexto, en este capítulo, donde Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. La gente dice que era Pedro la roca, que por eso Pedro fue el primer papa, pero no. Sobre esa roca el Señor está diciendo: sobre esa declaración que tú has dicho, edificaré mi iglesia. La roca es la declaración que sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia, porque la roca es Cristo. Es tanto así que Pablo dice que es la piedra angular. Esa piedra que se pone en una edificación, que esa piedra que sirve para que se encamine todo el edificio, de la cual se hace todo el edificio, su fundamento. Es sobre esa verdad, esa declaración que el Señor iba. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La iglesia se edifica en esa verdad de que Jesús es el Cristo. Ninguna iglesia puede sustentar su vida, su realidad como iglesia, separado de la verdad de que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces no es iglesia, es una contradicción, es un absurdo. Y después de esa confesión, el Señor, entonces, ahí empieza a anunciar su muerte. Y vamos a leer lo que dice en Mateo 16, capítulo 21.
Dice la palabra del Señor así. Desde entonces, después que el Señor hizo esa declaración de que se dio eso con Pedro, que decían que tú eras Juan, que tú eras Elías y todo esto, le dijo, no. Él le dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y esa ahí le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que le dice de eso, entonces el Señor empieza a anunciar su muerte. Y dice en el 21, Él le dijo primero, no hablen de esto. Le dije en el 20. Entonces mandó a sus discípulos que, dice, a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Le dijo, no hablen de eso. Callado. ¿Por qué el Señor le dice que callen eso? Eso pasó entre tus discípulos más cercanos. ¿Por qué le dice? Porque no era la hora. Si decían que Él era el Cristo, Hijo de Dios viviente, iban a entender que Él estaba diciendo que la profecía se estaba cumpliendo, que Él era el Mesías. Y eso en el mundo religioso, en los fariseos, los escribas, y toda esa religión, todo ese andamiaje religioso que estaba en ese tiempo, se iba a poner en contra de Él, iban a decir que Él era un blasfemo. Y lo iban a agarrar y posiblemente lo iban a matar a destiempo. Por eso es que le dice que se calle tranquilo. Guárdate eso ahí, porque esa información que tú estás diciendo es muy... That is a very dangerous statement that you're doing. Cuidado con esto, tranquilo. Mantengan eso callado. Eso entre nosotros. Es la verdad, pero callado, porque todavía no había llegado su hora. Callado, y después le dice en el 21... Desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, que eran líderes de los judíos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Fue en ese momento que el Señor por primera vez le habla claro de lo que iba a acontecer con él. Cuando el Señor hace esta declaración, entonces Pedro, dice el 22, tomándolo aparte, Señor, ven acá, ¿qué es lo que tú estás hablando? Comenzó a reconvenirle, comenzó a tratar de convencerle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. ¿Pero qué es lo que está diciendo? No, ¿cómo no? No, Señor. Pedro está hablando movido por la humanidad. Falto de entendimiento de lo de Dios, de lo que es el Mesías y el propósito de su venida a la tierra. Porque cuando nosotros estamos viendo las cosas de un modo natural, when we are looking at things in a very natural way, we lost the purpose of God. Perdemos el propósito de Dios. Y Jesús le dice en el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. He said, get away from me, you Satan. Because you don't look at the heavenly thing, but you look at only the natural thing. As a pure man. You're doing it wrong. Le dice, estás haciendo lo incorrecto, así no. Cuando nosotros estamos haciendo oposición al propósito de Dios, entonces, para el Señor, nosotros somos como si fuera Satanás. Y es en este contexto que le dice en el 24, el versículo que leímos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya no le dice a Pedro, diciendo yo, imagínense que el Señor no hable así a uno de nosotros. A veces nosotros nos quejamos porque alguien nos dice una verdad que no queremos escuchar. El Señor le dijo, apártate de mí. Le dijo Satanás. Sometimes we get offended when somebody tells us something that we don't like it. Pero mi esposa siempre dice, no es como la persona está diciendo la cosa. Es importante que nosotros tengamos cuidado como hablamos. Pero muchas veces lo que tenemos que concentrarnos es, what are the people saying? ¿Qué es lo que la gente está diciendo? ¿Qué es lo que busca con lo que nos está diciendo? A veces no debemos olvidarnos de las formas y pensar en el propósito. This is more important. What does this mean? What is going on? Is there something wrong with me that I need to change? ¿Hay algo mal en mí que yo necesito cambiar? A lo mejor no me lo dijeron bien, pero el propósito es que yo cambie. The purpose is that they want me to be a better person. Amén. Es en este contexto que el Señor le dice, después que le da esa reprendida, esa tremenda reprendida, ese boche en buen dominicano a Pedro, sin adornarlo ni nada, así. En ese contexto que el 24 el Señor le dice a sus discípulos, ya no le dice a Pedro solamente,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Uy, uy, uy. En esto yo pensaba, cuando le decía al principio que yo pensaba en este nuevo año, en el Señor. Pienso en Dios, pero en este nuevo año, pensando más, pensaba en esta escritura. Y particularmente esta semana he estado pensando mucho en esto. Y decía, ¿qué es lo que significa esta escritura? Y a veces nosotros queremos dividirlo y decir, voy a hablar de tres cosas. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar la cruz? ¿Y qué es seguirme? Podemos dividirlo, yo lo puedo hacer. Pero me di cuenta que eso es un lenguaje filosófico que significa algo, que yo vi que me gustó mucho. Esto no lo inventé yo, esto lo leí y me gustó. Y creo que es una buena, porque no me quiero atribuir cosas que no son mías. Ahí tenemos que aprender eso. No atribuyamos, no podemos atribuirnos cosas que no son nuestras, hacerlas creer como que son nuestras. Esto lo leí, no recuerdo quién lo dijo, por eso no puedo citarlo, pero lo leí de alguien. Y dice, el Señor llamaba a sus seguidores a una entrega total. No era solo un presagio de su propia muerte, sino un llamado más profundo a estar dispuestos a entregarlo todo, incluso la vida misma por Él. Wow. Eso es lo que significa el que quiera venir en pos de mí. Esto significa el mensaje es el que quiera venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren venir en pos del Señor? Pregunto yo. Tú que estás oyendo allá en la red. No sé si lo oye, porque hay gente que solamente oye en reel. Un chin encuentra un reel. Y hay gente que no tiene la habilidad, no tiene el deseo de buscar una palabra compuesta. Hay mucha gente que solamente van a escuchar alguna palabra de lo que yo estoy diciendo. That's a chin. Porque a veces se pierden el sentido completo. Si usted no le puede dedicar a Dios y escuchar un mensaje de Dios, si solamente quiere oír un reel, así es su vida, un reel. Hay gente que solamente ve un reel. Tenemos que hacer reel. Pero el propósito del reel es para que tú vayas y lea el contexto, escuche el contexto completo de las cosas. Sometimes there are people that are just looking into real. And that's their life. Real. Up and down real. And they lose a lot of the purpose. Because they don't go and see, what is really this person talking about? ¿Qué es lo que esta persona está diciendo? Necesito saber más de Dios. Pero si eso es lo que quiere tu vida, real, y no quieres más del propósito de Dios, en todo. A veces vemos a alguien que dice algo importante y solamente vemos un reel. Oye, yo veo un reel y digo, ve algo me gustó, digo, déjame ver qué dice esta persona, quiero saber más. Puedes escuchar el mensaje completo en YouTube. Si quieres saber más, puedes investigar. Y decía yo, ¿qué significa esto? Esto es lo que significa venir en pos de Dios. ¿Qué significa venir en pos de mí? ¿Qué es lo que el Señor decía? Una entrega total. Y tú puedes decir, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa seguirme? Yo puedo decir que no, Señor, es más fácil. Eso es lo que significa una entrega total. A total surrender to God. Tú quieres venir en pos, porque hay mucha gente que anda por ahí. Yo amo a Dios. Yo quiero a Dios. Pero yo soy servidor de Dios, pero tú te estás entregando a Dios totalmente. Porque hay gente que quiere los peces y los panes, pero no quiere una entrega. Es que nada en esta vida es sustentable sin entrega. ¿Qué mujer quiere tener una relación de un hombre que solamente lo utilice? La mujer quiere tener, o un hombre quiere tener una relación en serio. Y el hombre solamente quiere de momento, no sin compromiso. Hay gente que está dispuesta a tener una relación así. De ocasión. Promiscua. Pero hay gente que busca compromiso. ¿Qué trabajo? Qué lindo sería que tú tuvieras un trabajo donde solamente te paguen y tú no tengas que ir y hacer nada. Ay, qué lindo. Hay gente que le gusta vivir así. A veces vive del gobierno, recibiendo nada más beneficios. Pero así no. Entonces tú quieres
venir en pos del Señor. Entonces, si tú quieres venir en pos del Señor, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. El Señor exige una entrega total. ¿Tú quieres ser seguidor del Señor? Es una entrega total. No solamente, el Señor está hablando de un presagio, de lo que él estaba hablando de su propia muerte. Estaba llamando, dice, un llamado profundo a estar dispuesto a entregarlo. Estamos nosotros dispuestos a entregarlo todo, incluso la propia vida por Él. Eso fue lo que el Señor le dijo. Are you willing and able to surrender, to give up everything for me, including your own life? Entonces, mucho cuidado con llamarnos seguidores de Cristo, o como decimos ahora, cristianos, si nosotros no estamos entregándolo todo al Señor. Es estar dispuesto a entregarlo todo. No solamente a recibir el beneficio, y nosotros algunos que tenemos la oportunidad de ser líderes, pastores, lo que sea, entregarlo todo no es aprovecharnos de la oveja. Porque vemos en las redes que hay, hermano, cuánto abuso a veces de los líderes. Queremos que la iglesia nos mantenga, que nos dé dinero. Queremos que la iglesia, y vemos gente que manipula a los hermanos. We have some people that are manipulating a lot. Y dice a la iglesia y toma el dinero a la iglesia. Y la iglesia de la iglesia no es para el pastor. El dinero de la iglesia es para la iglesia. El dinero de la iglesia no es para que el pastor haga lo que le dé la gana con él y que lo use a discreción. The money of the church is not for the pastor to do whatever he wants according to his own discretion. It is not like that. Porque eso no es entregar, eso no es vivir para Dios. Buscar mi propio beneficio. ¿Qué es entregarlo todo? No buscar mi propio beneficio, como anda mucho. Ahí veo las redes. Pastor, yo estaba mirando uno que dice, mire, la pastora, vamos a tener un hijo. Prepárense para comprar pamper. Prepárense para comprar leche. Prepárense para esto. Ay, que el pastor, que Dios me mostró que la iglesia me va a pagar un viaje a España. Y veo otro que el Señor dice que yo tengo que tener un iPhone. No, que tengo que tener un carro. Señores, that's not. Jesus was not looking none of that. He was just looking to serve. Lo que Jesús estaba buscando es servir desinteresadamente. A veces nosotros nos enganchamos a la iglesia como ministros simplemente looking for the benefit. And we want to be a pastor, we want the benefit. And we want to take control of the financial, the money of everything. And I do whatever I please. Y también quiero que la gente haga, yo hago lo que me place. Y también quiero que la gente haga lo que me place. And I also want the people to do whatever I want. Esto no es así. El que quiera venir en pos de mí, tiene que entregarlo todo, aún su propia vida. Mira el ejemplo eso de Pedro. No te mueras. Tú no estás buscando. Tú no vienes en pos de mí. Porque si tú estuvieras en pos de mí, me dijera, Señor, ¿cómo podemos apoyarte? El Señor está diciendo lo mismo que yo hago. That's what I want you to do. What I'm doing, that's what I want you to do. To give your life for God. Es dar tu vida por Dios. Gloria a Dios. Porque, yo soy de Cristo. Yo amo a la iglesia, amo al Señor. Un día pongo una canción linda. Subo una canción linda, hermosa. Y otro día estoy en perreo, estoy en jangueo, en la discoteca. Pero es una contradicción. One time, I put a reel. I'm praising the Lord, God is good. And all the rest of the time in my life, y el resto del tiempo en mi vida, yo estoy en la discoteca, estoy viviendo perdidamente. And I'm losing my life, doing whatever I please. No, es una contradicción. Usted no es nada. Usted no es cristiano. Deje de decir que usted es cristiano. We need to stop doing that, saying that we follow Jesus, that we love God, and then we do whatever we please. Y después hacemos lo que nos place. No, eso no es así, es una contradicción. Y no te creas tú que tú le haces daño al evangelio, ni me crea yo. No nos creamos que le hacemos daño al evangelio, no.
El evangelio es poderoso. The gospel is powerful. God is powerful. So we're not going to damage God or the gospel. Nosotros no le vamos a hacer daño al evangelio. No, we damage ourselves. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Amén. Y nos mentimos a nosotros mismos. We did life to ourselves. Amén. Nosotros somos los peores narradores. Los peores narradores de nuestra propia historia. We are the best narrator of our own story. Worse. The worst. Somos los peores. No hay un peor narrador de la historia que uno mismo. Porque tú siempre cuentas de ti las cosas como te conviene. Y hablas del otro como te conviene. You always talk about the other person the way you please, in a wrong way. And you talk about you in a wrong way. Because you don't tell the truth. Porque tú no dices la verdad. ¿Por qué? Porque no vivimos una vida para nosotros mismos. Dejemos de engañarnos. Porque nosotros que vivimos la vida para nosotros mismos. Pero tú quieres venir en pos del Señor. El Señor lo dice. El que quiera venir en pos de mí, entréguese totalmente. El Señor exige entrega total. No importa que tú seas un miembro, tranquilo, sencillo de la iglesia. Perdón, que tú no tengas ninguna responsabilidad. Aunque seas un líder. Una entrega total es vivir para Dios. Si soy pastor, es vivir para Dios. No para mi propio provecho. Si soy líder de alabanza, es vivir para Dios. Si estoy sentado en la iglesia, es vivir para Dios, entrega. Es que cuando tú llegues a tu casa, lo primero que digan que tú eres cristiano sea tu familia. Aleluya. Santo es. Es que tú seas cristiano, no en la iglesia. It's not that you are Christian in the church. Es que that you are Christian in your house, in your place of work, en tu lugar de trabajo, en tu casa, with your neighbors, con tus vecinos. Cuando estás solo, when you are alone. ¿Quieres venir en pos del Señor? ¿O te crees tú o no creemos nosotros que estamos en pos del Señor? Estamos nosotros nos estamos entregando totalmente al Señor. Estamos nosotros dispuestos a entregarlo todo, incluso nuestra propia vida. Are we surrendered everything to God? Are we willing and able to give everything, including our life, for Him? Si así es, gloria al nombre del Señor. Y si no es así, tenemos que arrepentirnos. Tú no puedes decir que tú eres de Dios si tú no estás dispuesto a sacrificarte por el Señor. Ah, yo trabajo. Si tú quieres servirle a Dios, la palabra dice que tienes que congregarte. Tú tienes que hacer los arreglos para congregarte. Porque a Dios le agrada que nos congreguemos. Amén. No puedes trabajar todos los días. El Señor nos manda a descansar. Entonces, si tú estás dispuesto a servirle a Dios, tienes que hacer los arreglos necesarios para pasar tiempo, conocer la palabra de Dios, aprender más de Dios. Eso le decimos a la gente que se ocupa mucho del trabajo, a todos nosotros. ¿Quieres seguir en pos del Señor? Tienes que entregarte totalmente, lo vuelvo y lo repito. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo, incluyendo tu propia vida. Si así lo estás haciendo, Dios nos siga bendiciendo. Si no, tenemos que arrepentirnos y valorar nuestra vida. Porque si no nos arrepentimos, igualmente todos pereceremos. Gloria a Dios. Y está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice el Señor, aquel día dirá muchos, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre, y yo hablé lengua, en tu nombre, Señor, yo subí a reel, y de que yo te adoraba, y cantaba lindas canciones para ti. Y el Señor le dirá, apartado de mí, nunca os conocí. Porque simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Esta es la palabra que nosotros tenemos, una palabra de reflexión. Tal vez para muchos es dura, pero estos tiempos demandan una palabra real. Amén. Nosotros no estamos predicando motivación, ni que tú eres mejor, ni que tú eres lindo, ni que tú eres bello. No, nosotros predicamos que tenemos que vivir como Dios manda. Esa entrega total. Con Dios es todo o nada. No podemos servirle a Dios a media. Dice no. Es que Dios a lo tibio lo vomita de su boca.
O tú eres frío o eres caliente. O le sirve a Dios o no. La iglesia no es ningún club. Tenemos que dejar ese relajo de que la iglesia es un club, que la gente va a divertirse, a pasar un rato. No. La iglesia es ese grupo de hombres y mujeres que se está entregando totalmente a Dios. No que son perfectos. Que están dispuestos a entregarlo todo cada día a Dios. Porque con el propósito de agradarle a Él. Dios te bendiga y ten un feliz resto del día. Amén.